Y al final de la curva había un castaño muy gordo, que es el punto exacto donde los mataron. Y es ese castaño que hace unos pocos años se ha caído. Por eso lo sabemos. Yo también le enseñé a mi abuelo en el Google Maps la carretera vieja y me dijo, pues en esta curva, en este punto. Ya llegamos, ya está ahí. Sí, pues yo sabía que era... Y Santiago López de la Calle, pero sí, que había dicho su esposa de Santiago, que es el... Pues sería el marido, también lo mataron mataron allá. Sí. Bueno, de mi abuelo no, pero Miguel de López, Hipólito tampoco. Que unos fueron el 11 y aquí fueron el 12. Sí. Oye, Miguel López. Miguel López Rodríguez, el último Vamos. De ahí para acá. De ahí para allá. Los debieron enterrar en esta zona. Sí, claro. Entonces, cuando se hizo la ampliación, cogieron todos los restos que hubiese y los metieron en el osario que está allí, en la última, en una tumba. Nací en 1983 en Salamanca. Pasé mi infancia entre La Encina y Ciudad Rodrigo. Crecí en el seno de una familia trabajadora, junto con mi hermana. Mi madre era limpiadora en el hospicio de Ciudad Rodrigo. Mi padre llevaba el Ultramarinos de La Encina y posteriormente un kiosco en Ciudad Rodrigo. Aquí os dejo algunas pinceladas de mi infancia. En la adolescencia comenzó mi rebeldía y empecé a tener inquietudes políticas posicionándome siempre a la izquierda y estudié Historia en la Universidad de Salamanca, donde participé del movimiento estudiantil. Desde los 25 años llevo viviendo en Barcelona. A pesar de ser historiador y de tener un gran interés en la época de la República y la Guerra Civil, tenía una asignatura pendiente, una asignatura de la que no me habían hablado en la Universidad de Historia de Salamanca. La pregunta es, ¿qué había pasado en la provincia de Salamanca durante el golpe franquista? La respuesta era siempre la misma. Aquí no pasó nada. Frente a esta respuesta y el silencio del olvido, me propongo iniciar un viaje entre encinas y pueblos despoblados, entre ciudades históricas y campos de secano. Un viaje para descubrir qué pasó en la provincia de Salamanca durante el golpe franquista. Soy Ricardo, el alcalde de Molinillo, y estamos preparando para ponerle una placa que la tenemos aquí para los que mataron en su día, que tengan por lo menos los familiares un pequeño recuerdo, y ya que no sabemos ni siquiera dónde están muertos, que podamos tener un pequeño recuerdo en el cementerio. El día 15 de agosto del 36 sacaron a un Ángel Acosta, a un Feliciano Galán y a un Agustín Pino. Y el día 11 de septiembre sacaron los otros 17. A la media tarde o así, o algo más, los llevaron al ayuntamiento y de allí los sacaron ya atrás con cuerdas. ¿Y qué hicieron con ellos? Oye, llevarlos a fusilar. Aquí hay un proceso que se abre allá por los primeros días del mes de agosto que implica a 35 personas. Hay 11, específicamente 11, que son fusilados la noche del 31 de diciembre del 36 al 1 de enero del 37, para que la fecha quedase en el recuerdo, porque a la familia le queda la fecha, pero que se haga la noche de fin de año
es algo que nos ha marcado a la familia Garrido siempre, porque en cada una de las ramas de la familia Garrido nunca hemos celebrado la Nochevieja, porque es cuando mataron a mi abuelo. Soy hijo del último alcalde republicano, Francisco Sánchez Álvarez, y del primer alcalde republicano soy nieto de Bonifacio Sánchez Méndez. Entonces aquí estamos en el Monasterio de la Caridad, en Ciudad Rodrigo, para contar la relación que hubo de todo lo que sucedió en aquellos tiempos, en octubre, particularmente en octubre de 1936, en torno a la zona esta en la que estamos ahora mismo ubicados. Este monasterio tiene mucha importancia y la corporación local de mi pueblo, de Fuenteguinaldo, a 25 kilómetros de aquí, pues también tiene mucho que ver porque buena parte de ellos acabaron aquí esos días, ¿no? Por voluntad propia, no, evidentemente. Y entonces allí, pues eso, estaban los expedientes de la detención y curiosamente se dice, pues eso, que una noche pues que los pusieron en libertad, pues los sacaron y punto. Y después, claro, efectivamente los sacaron y los fusilaron allí en la Caridad y los dejaron allí. Pasó la finca esta a manos del ayuntamiento por cesión de la urbanización y entonces, bueno, pues empezamos a cometer obras y demás. Carece esta urbanización de una plaza, pues proyectamos el hacer aquí una plaza para que todos los vecinos tuvieran un sitio de reunión, porque el tipo de construcción de la Encinar es antisocial. Entonces, sabíamos que aquí estaban, como digo, los fallecidos y entonces levantamos, los descubrimos y vinieron a verlo y sí, efectivamente tenían más o menos el tiempo de que coincidiera con la Guerra Civil Española. ¿Cuántos cuerpos había? Aquí había 7 y enterradillos 5. ¿Quién es esta persona que está aquí enterrada? Pues este es mi padre, Francisco Sánchez, conocido por todo el mundo como Quico Solano. Mi padre fue alcalde después de las elecciones del Frente Popular, él fue el alcalde republicano de este pueblo. En enero del 38 lo detienen y lo llevan a la cárcel de Salamanca, en la que permanece un año, lo llevan a Celanova, Orense. Pero la condena en principio fue a 25 años. En realidad le pedían pena de muerte, se la conmutaron por 25 años y después pasó en la cárcel 4 años. Mi nombre es Luisa Vicente Martín, soy nieta y sobrina de represaliados, los dos fusilados en el cementerio, en la tapia del cementerio de Salamanca, enterrados en una fosa común junto con otras 13 personas. Aquí mataron a 2 de Robleda. A 2 de Robleda. Espérate si no es aquí. Espérate. Vete despacito que sí, parece que es aquí. Warning. Mira, ahí quizá podrías, no sé. Antes se podía, pero ahora han hecho aquí unos puestos. Que aquí es donde ejecutaron extrajudicialmente al primer marido de mi madre, que se llamaba José Mateos García, y a su compañero de destino, que se llamaba Juan Mateos Carballo. Los falangistas tenían encañonados a mi abuelo y a mis tías, mientras mi padre le habían obligado a subir al pajar a por el retrato de Pablo Iglesias. Mi padre estaba buscando el retrato. Cuando lo consigue sacar, hecho girones porque lo había tenido que buscar con una hoz por allí entre el grano,
y sale y se encuentra con que los falangistas le empiezan a pedir disculpas y que ha sido un error y que se marchan. Pero es que detrás de ellos estaba Cipriano Ferreira con la pistola apuntando a los falangistas y les amenazó: si le tocáis un pelo de la ropa a Kiko Solano, os pego un tiro aquí mismo, es lo que les dijo. Así que eso le dio la posibilidad a mi padre de echarse al monte. Él estuvo viviendo un tiempo en la dehesa del Potril, en una casa de pastores. Le llevaban comida a los pastores, le llevaban comida a escondidas. Finalmente le convencieron para que se entregara y porque ya no había problema, porque no había habido hechos de sangre y tal, se entregó y fue cuando le detuvieron y le condenaron. Mientras mi padre estaba en ese proceso, los falangistas habían vuelto para llevarse a los 14 que están aquí. A mi madre le asesinaron el primer marido, el hermano que la seguía a ella, que tenía 26 años, el que buscaban más, que era el más pequeño, que se llamaba Julián, y el que quedaba. Esto todo sucedió entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre. Yo soy Isabel Mateos, nací en Robleda, luego con el tiempo me marché, actualmente vivo fuera, pero bueno, pues mi familia toda es de aquí, toda es de Robleda, y había una parte de la familia que yo no conocí, que conocía muy poca gente de esa parte porque realmente les mataron a todos a principio de la guerra. Mataron a mi abuelo, a 2 hermanos y a 3 primos en un plazo de 20 días. ¿Cuántos fusilaron de aquí de Robleda? Pues creo, si no recuerdo mal, que 21. 20-21, en un pueblo tan pequeño. Es cierto que aquí en Salamanca la historia que se contaba era que había habido muy poca represión o que prácticamente el día 19 aquí había acabado todo, pero precisamente con otras personas de la universidad y también con familiares íbamos averiguando que eso no era cierto. Que sí, que la guerra se había acabado, digamos, en el día 20-21, pero que a partir de ese momento había empezado una represión y un verdadero terror de Estado. Yo he catalogado por aquí, en la represión cruenta, de efectos mortales, hay 271 personas afectadas. De las 227 de ellos son lo que yo llamo víctimas mortales directas, es decir, que fueron eliminados. La mayoría de ellos en esta zona sin procedimiento militar. Estamos hablando de la comarca de Ciudad Rodrigo. Estamos hablando de la comarca Ciudad Rodrigo. Aquí solamente, vamos a decir así, si alguien me oye se siente ofendido, este privilegio, entre comillas lo de privilegio, de ser procesados por haber sido buenas personas, por defender la República, por haber intentado que la gente pasara menos hambre, este mérito solamente lo tuvieron algunos, vamos a decir, personas relativamente notables de Ciudad Rodrigo y de algunos pueblos adyacentes. Los demás los mataron sin ningún miramiento. ¿Y cuántos miembros del consistorio aquí en Béjar fueron ejecutados? 3. 3. El alcalde, nuestro abuelo, que era concejal, y el secretario. Y aparte de los miembros del consistorio, ¿puedes decir a cuántas personas más de izquierdas fueron ejecutadas? Aquí en Béjar, en lo que es la primera parte de la guerra civil, aproximadamente no llegó, pero se acerca al centenar de personas. Vamos a ver, en nuestra base de datos tenemos ahora mismo recogidos más de casi 13.000 personas. Ahí están incluidos las víctimas, las que mataron y los que pasaron por la cárcel. No hubo frente de guerra, sencillamente por aquí pasaron arrasando todo. El silencio se ha instalado durante años.
los tópicos de que no había habido represión franquista en Salamanca y su provincia parecen falsos. A pesar de ser un territorio donde la iglesia y la tradición estaban muy implantados, en numerosos pueblos y en la misma capital salmantina gobernaron durante el final de la República las izquierdas y las fuerzas del Frente Popular, llevando a cabo políticas que buscaban acabar con la extrema desigualdad de la zona. Y es que lejos de lo que se piensa normalmente y del imaginario colectivo, Castilla y León fue una de las zonas más represaliadas por el franquismo, solo superada en ejecuciones por Andalucía. Por ejemplo, en mi pueblo, Ciudad Rodrigo, entre las decenas de personas ejecutadas se encontraban 11 integrantes de la corporación municipal, con el alcalde a la cabeza. Porque nos podéis contar un poco cuál era el contexto en Béjar en aquella época. A ver, Béjar era una ciudad, como ha sido tradicionalmente hasta hace unos años, eminentemente de trabajadores de la industria textil. Había empresas, esta concretamente de García y Cajón, llegó a tener más de 1000 empleados. Tenía 5 turnos, trabajaba durante toda la semana las 24 horas. Entonces había una clase trabajadora pues muy amplia y lógicamente todo eso llevaba implícito el que hubiera una ideología generalizada mayoritaria, pues más bien progresista, ¿no? Republicana fundamentalmente. Sí, porque hablábamos antes en la Primera República también Béjar tuvo su protagonismo dentro de la provincia. Que la población de Robledo y de otros pueblos vecinos, curiosamente, empezó a aumentar hacia 1930, que a raíz de la llamada crisis, esa crisis económica de que los historiadores de la economía hablan, en muchos países en los que había migrantes de aquí del pueblo, como de otros cercanos, se vieron obligados a volver presionados por las autoridades de esos países. Y entonces volvieron aquí. Y estos en gran medida, estas personas que habían estado en Francia o en Argentina, en Brasil, en sitios así, era gente, decía mi madre, que eran más espabilaínos. Era gente que había descubierto la solidaridad social, los sindicatos y vivieron aquí y fueron ellos los que desarrollaron un poco tardíamente el movimiento obrero aquí en el pueblo. Bastante radical, esencialmente eran de la UGT. No debo decir que aquí ni entonces ni después los sindicalistas mataron a nadie. En esta zona de Ciudad Rodrigo, durante el gobierno del Frente Popular, el único que murió por arma de fuego fue precisamente un llamado comunista que era un empleado de Ciudad Rodrigo, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. La paradoja es que en Fuenteguinaldo, en un viaje que hizo mi padre a Madrid a la vuelta, se encontró con que los del ayuntamiento habían detenido a todos los derechistas y los habían metido, serían 7 o 8, los habían metido en los calabozos que están en el edificio del ayuntamiento. Pues le pidió las llaves al teniente de alcalde y abrió las celdas y les sacó porque no había nada de qué acusarles, porque no era la manera de trabajar de los republicanos, no era la manera de ejercer el poder. Esos mismos son los que luego procedieron al asesinato de los 14. No se ha hecho nunca jamás un homenaje ni se ha contado quién es. Creo que no es justo, que precisamente él y mi abuelo, Bonifacio Sánchez Méndez, su padre, fueron los que más hicieron por este pueblo, los que, bueno, junto con toda la corporación del ayuntamiento, pertenecían a la Casa del Pueblo, la mayoría eran de la UGT, se daban clases a los mayores que no sabían leer y escribir por las noches en la Casa del Pueblo, se hizo un censo de pobres, se inició la reforma agraria, se le dio casa a quien no la tenía, gratis. Y voy a otro detalle. En toda esta zona, los alcaldes mayoritariamente tenían como profesión, es el caso de mi padre y de mi abuelo, jornaleros. Es algo que no pudieron permitir los falangistas, el poder insurgente, el poder golpista, no podían permitir que se transmitiera la idea de que un jornalero, que no había nacido para gobernar nada, de repente fueron alcaldes, gobernadores o diputados. Esto no lo podían permitir. Lo triste es eso, que 2 días antes Salamanca era republicana y a continuación ya éramos más de derechas que nadie. Todos tenemos en la cabeza Salamanca como una de las ciudades donde Franco dirigió la guerra civil. Sin embargo, como hemos ido viendo,
En Salamanca y en muchos pueblos de la provincia gobernaban las fuerzas del Frente Popular. ¿Pero qué pasó exactamente los días del golpe de Estado? ¿Y cómo se extendió por la provincia la sublevación franquista? Los primeros disparos en la Plaza Mayor el 18 de julio. El tiro de la plaza. Ahí también cayeron unos cuantos. La Plaza Mayor a rebosar, era domingo, la gente saliendo de misa de San Martín. Entonces entra en la plaza un grupo de soldados. ¿Qué se piensa la gente? Que son republicanos. Hay una persona que dice ¡viva la República! Hay un disparo y a partir de ese momento pues las tropas que han entrado en la plaza empiezan a disparar de forma indiscriminada sobre todo el mundo. Entonces ahí en ese momento ya se producen 14 víctimas. Lo primero que hicieron cuando el golpe militar fue destituir a las gestoras municipales, a no ser que se declararan en favor de la sublevación. Entonces aquí no fue el caso. Aquí hubo también una pequeña intento de resistencia. Trataron, entre otras cosas, siguiendo consignas que daban las autoridades de Ciudad Rodrigo, autoridades republicanas de Ciudad Rodrigo, trataron de eventualmente volar el puente para que no vinieran. La resistencia al golpe franquista fue simbólica, y las fuerzas de izquierdas apenas estaban preparadas para este acontecimiento, lo que hizo que la provincia cayera pronto en manos de las tropas franquistas, que contaban con el apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi. Hay imágenes de una parada nazi en la Plaza Mayor de Salamanca y con las banderas, con la cruz gamada, que el franquismo quiso borrar, pero haya quedado para la historia, la vinculación del nazismo desde el minuto 1 con los golpistas. Aquí todo se intentó tapar. Mal tapado, porque nunca olvidemos que Salamanca fue el centro general de Franco. Ahí tuvo su cuartel general durante mucho tiempo. Y hay fotos por los desfiles militares en la Plaza Mayor y en el edificio de Anaya y en el otro donde fue. Es decir, en Salamanca pasó lo que pasó. Y hubo muertos, y no se puede tapar. Bueno, en un descuido, no sé, yo una vez entré a casa de mi abuela, que era la típica casa de por aquí, con la sala, las alcobas y eso, y encima de un mueble de la sala me encontré un papel que leí. Y entonces empecé a leerlo y era un papel en el que había 2 testigos y el alcalde del pueblo que firmaban cómo a mi abuelo le habían sacado los falangistas el día 13 de agosto de 1936 y le habían asesinado con disparos de arma de fuego. Además constaba la palabra asesinado por falangistas con arma de fuego. Y fue la primera vez que yo supe qué había pasado. Y bueno, pues me quedé un poco sorprendida, la verdad es que para mí fue un trauma aquello de... Los trajeron aquí a la Caridad, los tuvieron aquí una noche del 25 al 26 de octubre de 1936, y al amanecer del día 26 los fusilaron un poco más arriba, en un campo de aquí, que forma parte de este complejo de la Caridad, ahí en un campo, en el medio del campo de labor, les hicieron abrir una fosa común y ahí los enterraron a los 14. O sea, cualquiera podía en un momento determinado ir a detener. En el caso de, por ejemplo, de mi abuelo y mi tío, pues sí, es un particular que los conocía, sabía las ideas que tenía, porque en un expediente que me encontré a posteriori veo el nombre de una persona, el que, bueno, por otras razones está en la cárcel, tiene juicio y pide clemencia basándose en que gracias a él los Mezquita están bajo tierra. Los Mezquita eran mi abuelo y mi tío porque es uno de sus apellidos, y aquí eran conocidos, una familia de músicos anteriores a ellos, muy conocidos en Salamanca, y eran conocidos por los Mezquita. Todo el proceso de estos 11 se inicia el 4 de agosto, donde son detenidos y trasladados a la prisión provincial de Salamanca. Entre ellos están el alcalde de Béjar, nuestro abuelo, Valentín Garrido, y el secretario del ayuntamiento, Pedro Miñana. Ellos 3, junto con otras 8 personas más, son fusilados la noche, como digo, del 31 de diciembre.
Pero en lo que específicamente afecta a la familia Garrido, el proceso empieza el 4 de agosto, como decía. Días después del 4 de agosto, se presentan en la prisión provincial de Salamanca una representación de un banco que había en Béjar, que era el Banco García y Cascón, que estaba unido a una empresa textil muy potente de la ciudad, la industria era García y Cascón Sociedad Anónima, que le habían concedido un préstamo a nuestro abuelo para construir, en los primeros años de la década de los 30, una central hidroeléctrica en un pueblecito que está cerca de aquí, que es Puente del Congosto. Mi abuelo había pedido el préstamo y le piden que haga, como está en la prisión, una cesión de bienes en pago de deuda. Es decir, que avale lo que ya ha avalado en el préstamo, nuevamente, pero con una cesión de bienes. Porque como consideran que está en la cárcel, no va a poder dar respuesta a ese préstamo. Entonces mi abuelo le responde a estas personas que van a verle a la prisión que no tiene por qué hacerlo, que no hay necesidad de tener que hacer una cesión de bienes porque lo está pagando religiosamente. Unos días después cogen a su hijo mayor, de 24 años, llamado Ramón. Le dan una brutal paliza en el cuartel que habían habilitado aquí en Béjar los falangistas. Le rompen el cráneo y le matan, con 24 años. Esto fue el día 16 de agosto. Y días después, 2 o 3 días después, se vuelven a presentar otra vez en la prisión provincial de Salamanca, ya con un escrito que le remiten a nuestro abuelo, en el cual lo que le piden es que vuelva a hacer la cesión de bienes en pago de deuda. Y obviamente nuestro abuelo, después de haber descubierto, porque se lo habían ocultado nuestra abuela y sus hijos, que había fallecido su hijo mayor, que le habían asesinado, pues hace la cesión de bienes en pago de deuda. Los grandes enemigos aquí, del que fue nombrado alcalde republicano, que mataron también, había quitado de esos cargos municipales a unos cuantos. Los que lo denunciaron formaban parte de ese grupo de guardas y tal. Esos que iban de matones, para resumir, lo de matones lo digo entre comillas para entendernos, ahí había, por una parte, estos que eran marcadamente católicos, algunos que eran marcadamente católicos, antiguos seminaristas. El cura lo han acusado aquí de que era de los que iba por ahí remangado y armado, buscando a otros. Así que había un grupo así que podíamos calificar de católico, ultracatólico, de esos sindicatos agrarios y tal. Luego había estos otros que he dicho, que son muy oportunistas, de los que pues tenía este secretario y otra gente así, sus secuaces, y bueno, y estos empleadillos del ayuntamiento. Y entonces no es verdad que todos los falangistas fueran desarrapados, pero algunos eran pobres y se dedicaron a matar a los que eran tan pobres como ellos. Triste. Figuran las actas de defunción de los 5 que fusilaron, que estaban enterrados en Terradillos. Las palabras técnicas que emplean, un grupo con aspecto obrero y zapatillas se enfrentaron a las fuerzas del orden público. Se da la circunstancia de que había dos objetivos. Uno era el objetivo político, que era quitar del medio a aquellos que no pensaban como tú, pero había otro que no hay que olvidar, tan importante como ese, que era el económico. Era el buscar detrás de esas personas aquellos recursos, aquellos bienes que podían ser incautados para beneficio de quien había dado el golpe de Estado. Sí, me gustaría tener un recuerdo para mis abuelos, que aún...
que aunque no los mataron, los persiguieron. Tuvieron que esconderse cada 2 por 3 porque venían los falangistas buscando a gente y se los llevaban y ellos tenían 7 hijos y los tenían que dejar abandonados y correr a esconderse porque es que si no ya lo sabían. Domicilio se desconoce. Fecha de nacimiento 11 de febrero de 1915. Profesión jornalero. Datos de represión. Víctima mortal. Fallecimiento 20 de agosto de 1936. Está en cementerio Valdemierque en Salamanca. Registro civil Valdemierque. Causa de la muerte: detención ilegal con ejecución extrajudicial. Aquí han contado otros, eso ya es tradición transmitida, yo no he recibido ese testimonio de personas directas, en este caso una persona que directamente lo vio, pero han comentado que aquí aparecieron, entre otras barbaridades que hacían, que aparecieron cadáveres de varones con los testículos en la boca. Lo digo porque el terror era parte de su sistema. Y a modo personal, pues quisiera hacer mención a Cándida, que bueno, todos sabéis, me toca muy de cerca y fue muy injustamente maltratada. Después de infinidad de vejaciones, pues la dejaron malherida y murió en casa de unos familiares porque no le permitían ni darle agua, pidiendo agua para beber. Simplemente porque no había dicho dónde estaba su hijo, el hijo que buscaban para matarlo. A ver, qué madre en su lugar no hubiera preferido morir antes de delatarlos. Pues bien, para ella y para mi abuela Leonarda, que también fue perseguida y encarcelada y estuvo a punto de morir, hoy va mi recuerdo muy especial. De que los sacaban a las 4 de la mañana de casa con sus niños llorando y nunca más volvían. Y aparecen aquí. Pues que eso nunca más. Y que los derechos humanos, como dice la plaza, nos sirva a todos como, más que nada como ejemplo. ¿Vale? Eso había que explicarlo de alguna manera, porque eso la gente no lo sabe. De que esta plaza, no, hay mucha gente que no lo sabe, sobre todo la gente nueva que hay muchísima, no lo sabe. O sea, que aparecieron 7 cadáveres, qué mejor nombre que los derechos humanos, ¿entiendes? Y por eso se le puso el nombre. Y luego, todo eso que se hizo, pues unos chavales grafiteros, o sea, todo lo hicieron con sprays, y se va conservando, ¿eh? Hay algo muy curioso que yo siempre me llama la atención y me gusta contar, es el acta de defunción de nuestro tío Ramón Garrido. En el acta de defunción le mataron de una paliza, o sea, hay que reconocer que fue así, y le rompieron el cráneo, porque cuando se han sacado los restos años después se ha comprobado. Después le dieron el tiro de gracia. Pero la causa de la muerte es curioso porque dice, vaya médico que firmó esto, colapso por inhibición nerviosa espontánea. Y yo siempre he dicho, cambio la última palabra, será colapso por inhibición nerviosa inducida, pero no espontánea, porque uno no muere de una paliza de manera espontánea. Quiero explicar que el caso de Pepe Manso es espectacularmente terrorífico porque participaron en el asesinato pues gentes de la alta burguesía salmantina, particularmente ganaderos, y lo que hicieron con él fue una especie de experimento del juego de los toros con banderillas, con espadas, durante largo tiempo, hasta que finalmente le dieron la puntilla. Hicieron exactamente lo que se le hace por aquí a un toro bravo, ¿no?
¿Cómo? Pues por la burla, se burlaban de él por su apellido. El apellido en estas tierras es bien sabido, toro manso es un toro que no sirve, es un toro cobarde, es un toro que se desprecia. Los testimonios recogidos durante este recorrido son durísimos. Viendo todo esto, me viene una pregunta a la cabeza. ¿Cuáles fueron las acusaciones sobre estas personas y por qué sus vidas acabaron truncadas de esta manera tan cruel? Creo que hay una cosa en la que no hemos insistido bastante y que yo diría, en parte lo que conmemoramos por estas fechas fue un intento de sublevación contra la sublevación que precisamente debió de tener lugar el día 10 o el día 11 de agosto de 1936. Aquel asunto de las quintas, que bueno, total que hubo aquí un follón y la parte, bien algunos de aquellos que estaban tratando de huir para las camionetas o bien por parte de sus familiares, hubo aquí un intento consumado de que no salieran. Hay que entender que la represión feroz que hubo aquí obedece en gran medida a ese acontecimiento, porque imaginar si hubiera habido conatos de este tipo en varios pueblos, entonces los militares, pues a ver con quién iban a hacer la guerra. Y aquí hay la historia también que dicen de una mujer, puede ser, aquí en Bodón. Sí, entre los 17 que salieron en la camioneta había una mujer. ¿De qué la acusaban? Pues aquella, pues nada, que organizaba a los demás. Iba adelante con la bandera republicana, que organizaba a los demás. Juana, se llamaba García Silva. Nos comentaba también el hombre de la finca que una era una maestra, era la maestra de las veguillas, y que el único delito suyo era haber bordado una bandera. No decía si de la República o una bandera del Partido Comunista, que era lo que entonces se podía llevar, o de la CNT. El grupo este de 7 llegaron hasta aquí huyendo y bueno, aquí terminaron. A mi padre fundamentalmente le acusaron de haber atravesado 2 carros en la carretera que accede a Fuenteguinaldo, 2 carros para impedir que entraran los camiones de falangistas que se les esperaba. Esto es de lo que le acusaron y el colmo de los colmos es que incluso se le llegó a acusar de que había participado del complot para asesinar a Calvo Sotelo en Madrid. ¿Por qué? Han ido a Madrid a negociar la parcelación, la roturación y parcelación de 300 parcelas en las dehesas comunales de Fuenteguinaldo, que son muy grandes, son 3 dehesas comunales muy grandes. ¿Para qué? Pues para entregar a un censo de pobres que habían hecho previamente, 300 pobres que no tenían nada, se les iba a entregar en usufructo una parcela a cada uno para que tuvieran posibilidades de vivir con dignidad. Por eso se le acusó. Aquel proyecto fue un proyecto ilusionante, salvo rarísimas excepciones, que se dedicó a hacer de este un país mejor. Por eso pasaron por aquí, por eso le fusilaron y por eso hemos tardado tantísimos años en encontrarles y por fin llevarles a Fuenteguinaldo, donde están en una fosa todos juntos. Acusación durante el proceso, ¿cuál? Pues lo de siempre, ¿cuál fue? La rebelión contra el... La rebelión sorprende. Es un chiste, ¿no? Sí. Que a los que defienden la legalidad se les llame rebeldes. Bueno, pues en la familia de mi madre, el señalado para ser eliminado fue este muchacho de 19 o 20 años, que se llamaba Julián. Y en una redada que hubo aquí, puedo explicar el motivo, fue un intento de sublevación que hubo aquí contra el reclutamiento obligado de las quintas, de los que tenían que ir a incorporarse al ejército franquista. Y hubo una revuelta ahí, de la que no nos consta que él estuviera, pero en cambio sí que le afectó la represión feroz que se siguió de ese acto. No tenemos noticia, por ejemplo, de que ningún hermano de mi madre participara en esta rebelión. Yo me sentiría orgulloso si hubiera habido alguno, pero no lo puedo hacer. No me gusta mentir si no me obliga, ya lo dije antes. No se salvó ningún pueblo, ningún pueblo. Otra cosa es que en unos fuera mayor o menor la represión. Dependía también de la implicación que hubiera o no por parte de los que iban a ejercer esa represión. Si había gente muy activa, como en el caso de Fuenteguinaldo, como era el cura y su hermana, para hacer grande la lista, es la que iba para adelante. Mi abuela había estado en las elecciones de febrero como vocal por el Partido Socialista y era concejal. Entonces era su primo el alcalde y el concejal. Y mataron a su primo y a 2 hermanos
y a él, que era concejal, y a 2 hermanos. Los mataron. Y ese cura y la hermana hicieron una lista, claro, ¿con qué criterio? El primero de todo es los ateos, ¿no? Los que no iban a misa, los que ellos tenían controlados, que no. Y luego el confesionario era la fuente de información, era y fue durante todo el franquismo una fuente de información vital, ¿no? Entonces allí figuraban concejales, figuraban trabajadores del ayuntamiento y gente que iba por la casa del pueblo, quiero decir, gente que se limitaba a ir a la casa del pueblo nada más. Y mi abuelo estaba trabajando en el campo de San Fernando. En un principio, en el expediente judicial les acusan de espías, porque el hecho de estar en San Fernando, que era un campo de aviación de franquista, donde despegaban y llegaban aviones, pero él no estaba como tal, él estaba como electricista. Él hablaba de sus ideas, era un republicano convencido de sus ideas, las expresaba y por tal motivo era ya una persona, pues en cierta forma, señalada. Y ahí llega otra vez la maldad de la propia dictadura, ¿no? Decía Juan Gelman hace tiempo que acabada la dictadura llegan los organizadores del olvido. Aquí lo han organizado muy bien, de tal manera que se establece que diferentes categorías entre las víctimas. Había víctimas que eran inocentes porque no hicieron nada. Bueno, ¿y qué tenía que haber hecho? Esa es la pregunta que uno se hace, es decir, o sea, que los que hicieron algo sí son culpables. Fíjate que el lenguaje juega un papel determinante aquí. Si mi padre fue fundador de la Casa del Pueblo y mi abuelo, y militaban en el Partido Socialista y en la Unión General de Trabajadores en aquel momento y la fundaron aquí, ya tenían un grado de responsabilidad por haber participado en política. Todos ellos fueron víctimas del franquismo, eso es lo que une a todos, participaran o no en la actividad política, tuvieran o no un compromiso militante con cualquier organización del Frente Popular, me da igual, o no, da igual, sencillamente un liberal que iba de por libre, pero expresaba libremente, que yo sepa, Federico García Lorca no pertenecía a ningún partido político ni a ninguna organización, sin embargo se lo llevaron por delante. Porque también, ¿no? Es una historia curiosa, ¿no? Un perfil curioso el de vuestro abuelo, ¿no? Que es una persona que, bueno, que para ser propietario de la fábrica tiene un perfil adquisitivo medio, ¿no? Para la época, y tiene esa sensibilidad con los de abajo, ¿no? O con el movimiento obrero. Sí. El abuelo siempre creyó que los trabajadores tienen derechos. Y en aquella época parecía que aquello era, muy radical y revolucionario. Pues mi abuelo era el alcalde de García Hernández en el 36. Entonces, bueno, pues claro, como era alcalde republicano, pues un día se lo fueron a buscar a casa, se lo llevaron y nunca más se supo. En teoría le habían pegado, bueno, pues eso, lo habían fusilado también esa misma noche. Entonces no hemos vuelto a saber nunca nada de él, pero moviendo la sección de memoria histórica y tal, buscando datos, apareció su nombre, Nicanor Jiménez, en una lista de gente que habían fusilado en esa época. Y por lo visto está junto a la tapia del cementerio de Galisancho. Ni se ha excavado, ni se ha mirado nada, o sea... En mi pueblo, La Encina, siempre se ha dicho que, a diferencia de otros pueblos como Fuenteguinaldo o Robleda, el cura fue quien evitó las sacas, y de esta manera no hubo asesinatos. Aunque esto fue la excepción que confirma la regla, y en la mayoría de la provincia el vínculo entre la Iglesia y la represión franquista y el apoyo al golpe es innegable. Gracias a todos los que nos acompañáis a este acto. Sé que muchos os habéis trasladado desde diferentes puntos de España, incluso, según me han dicho, del Reino Unido, de Francia. Tenemos familiares. Hablando ahora con una de las personas que está aquí, una nieta, le decía que nos daba las gracias, y yo le decía lo importante que es para nosotros es que el que los familiares respondan ante estos actos, porque nos encontramos muchas veces que es todo lo contrario. La guerra fratricida de nuestro país dejó abierto un espacio al desconsuelo en el alma de muchas familias, entre ellas la mía.
Al hambre de pan de la posguerra hubo que sumar el hambre de justicia y el miedo a la memoria. Así, los silencios se hicieron densos al amor de la lumbre, y los surcos del rostro, del sol y de la era se fueron haciendo al dolor, construyendo el espacio del recuerdo para sobrevivir. Hoy estamos aquí para recuperar ese espacio anímico que arrebataron a nuestros abuelos, los que se nos fueron partidos por la injusticia, los de los surcos de la guerra, el hambre y las cunetas heladas. La memoria no es solo una palabra. La memoria es la historia robada a tantas familias, a tantos hombres y mujeres a los que se quiso borrar el presente, el futuro y el recuerdo. Mi abuelo Andrés fue uno de ellos. Un día se llevaron a su padre Hipólito, un hombre más, corriente y currante, seguramente bueno, probablemente muy amado, y ya nunca volvió. Que es además el primero de los nichos que hay, hombre. Es el primero, sí, se inauguró el cementerio con ellos. Se inauguró con ellos, señor. Es una cosa interesante. Víctimas de la intolerancia, tan intolerable. Claro, porque al poner eso, ¿por qué no lo sabéis? Claro, porque... Claro. Pero está bien el título de la intolerancia. Hombre, es que intolerancia era... ¡Ay! No, fue. Fue. Totalmente. Esperemos que no. Fue totalmente intolerancia. Olvidado. Es lo que decimos, en Bueno, una guerra... olvidado no, olvidado nunca. Eso lo hablábamos, en una guerra, bueno, hay soldados en un lado y en otro, hay tiros que van, tiros que vienen. Coger a alguien que está desarmado, pegarle un tiro... Pues, eso es un asesino. Eso es un asesinato y ya está. Es un asesino. Es que lo hace. Cobarde de mierda. Fui con esta persona de Monforte, que tiene 96 años, muy amable, le llevé, me lo conté, le dije que si venía, pero no. Bueno, sí. Y entonces yo me estuve explicando, allí hay una piedra más o menos la entrada, y dice, en esta zona fue donde los fusilaron. Con eso nos vamos. Ya le digo, la señora dice que se hizo la muerta, que él recuerda, él tendría 12 años, 13. Y se escapó y la recogieron ahí arriba, ahora os digo dónde, y se murió por una meningitis causada por la bala. Y están maduras. ¿Cuánto quieres? Justo en la puerta, enfrente de la puerta, en la puerta del cementerio viejo. El huesario es este. Creo que son fosas comunes, ¿no? Esto es un osario, según se dice el alcalde, que aquí hay una especie de fosa común. Los que encontraron, los huesos que encontrarán allí, fueran de sus parientes o no, todo esto debe estar metido ahí. Entonces me imagino que según la ley de memoria e historia, si las sacan de aquí, lo que tendrán es que cotejarlos con el ADN a ver de quién son y quién son. Es que al alcalde que había hace ya 18 años en el Molinillo, lo llamó el de aquí, para decirle que había visto que estaban aquí. Entonces ese fue Antonio. Entonces Antonio, pues sí, Antonio ya él se preocupaba por esas cosas, ya no era de la vieja guardia, por decirlo así. Sí. Pues me imagino que si se lo dijo es porque sería una buena información. Sí, le dijo si queríamos repatriar los restos del bisabuelo, que podíamos venir y este alcalde que tenemos ahora no se lo va a negar, seguro. Y seguro que por parte del cura, que no creo que tenga que decir nada el cura, tampoco va a tener ningún problema. Aquí a veces lo que realmente sucedía era que enterraban a varios en el mismo sitio. Fosas de este tipo, colectivas, suele haber en el campo, pero en estos pueblos nuestros, la gente que aparecían fusiladas al lado de la cuneta y tal, no los enterraban allí, porque hacer una zanja junto a la carretera, mirad cómo es el suelo aquí, veréis lo que cuesta. Entonces les costaba menos trabajo, iban un empleado del ayuntamiento, los traía y los metían en el cementerio y punto. Únicamente que los ponían con los que no eran cristianos, con los que no eran buenos. Había una parte, si entráis en el cementerio, más o menos es la parte que queda un poquito a la derecha de la entrada. Entonces estos nuestros, pues después, ahora andan por ahí en algunos pueblos tratando de recuperar los restos de estas personas, pero aquí sería imposible. Ahora mismo yo mismo sé quién hay allí
quién presuntamente está enterrado y dónde estaba el hermano de mi madre que enterraron ahí. Y el alcalde pues tampoco sé. El sitio exacto sí que lo sabemos porque hay un castaño muy grande y es justo en la esquina de la curva y todo el mundo, todos los mayores nos reconocen. Y ahí los mataron. Ahí fue el día después de los de Monforte. Aquí fue el 11 de agosto y allí fue el 12 de agosto. Allí llevaron a la mujer del que habían fusilado aquí, de Santiago, que es Sinforosa. Llevaron también a otro señor que se llamaba Hipólito y llevaron... Eso era mi abuelo. Y llevaron a Rufino de Mi Béjar. abuelo. Rufino de Béjar, que no era de Molinillo, sino O sea, de que eran Béjar. tres. Era de Béjar, pero se lo llevaron de San Esteban. No, dos de Dos de Molinillo y uno de Béjar. Antes antes de llegar al cruce de Mogarraz. Antes de llegar al cruce. Sí, Enseguida que salimos ahora de la carretera. Sí, no vamos a tardar nada. No, hay un sitio amplio, que hay un castaño muy grande y un roble muy grande, ahí paramos los coches. Venga, vamos. Vamos. López Gómez Sinforosa, su esposa, 65 años, casada con Santiago López, natural de Molinillo, Salamanca. Víctima mortal, asesinada en el regato de las Marquesas, La Alberca, el 12 de agosto de 1936. A ver, está limpio, no os asustéis que esto está peor, pero ahí abajo ya está más accesible. No se sabe. Sinforosa aquí fue. Sinforosa aquí. Sí, fueron Sinforosa, Hipólito Dionisio y Santiago Rufino. son los que mataron en Monforte. Al menos hay alguna noción del lugar. Sí. En su último momento. ¿En qué hora fue? No sabemos si fue por la mañana, por la tarde. De madrugada, seguramente. Sí. Cuando empezaba a despuntar el día. Ya no coordinaba. ¿Algún familiar suyo, no sé si sería usted, estuvo hace poco en el Ayuntamiento de la Alberca e hizo la inscripción? No, yo no. Pues no en he el llamado, acta de yo defunción... he llamado varias veces al ayuntamiento, me decían que era un tema que a lo mejor tenía que venir o preguntarle a la asociación. Pues en el acta de defunción hay al margen una anotación como que ha venido alguien en los años, no sé si 80 o 90, y que ha reconocido que era su tío Rufino o algo. Podía ser, a lo mejor era mi tía. Ahora si quieres, ahora si quiere lo vemos. Sí, yo mientras estáis porque en el pincho, a mí me habían si dicho quiere, que lo tenían busco. en el ayuntamiento las zapatillas. ¿Sabéis algo de eso? Y una blusa, una camisa. En ese momento, eso lo he oído. En ese momento, pero en el ayuntamiento no lo hay. Ahora ya no hay nada. Es que a mí alguien me lo había dicho. Si no queda nada, que cuando yo entré a la alcaldía... Barba roja, vestido con pantalón de pana y en mangas de camisa. Él fuerte. Sí. Falleció en el regato de las Marquesas el día 12 de agosto. A los, se ignora, minutos a consecuencia de heridas de arma de fuego, según resulta de la certificación facultativa. Y reconocimiento practicado a su cadáver, habrá de recibir sepultura en el cementerio de la Somada, que es el cementerio de aquí. Sí. Entonces, pues, en estas campañas de resistencia pues tuvo parte activa bastante José Prieto, que tiene aquí un hijo, bueno, he olvidado decirlo, Juan viene de Granada, ay, perdona hijo, que estaba tocando la oreja, bueno, pues viene de Granada y es, yo creo, el más veterano de todos nosotros, después no sé si soy yo, bueno, algún otro habrá por aquí. Bueno, no es ningún honor ser el más viejo. No, hombre, ni ninguna deshonra. Pero bueno, yo quiero agradeceros a todos los que estáis aquí presentes. Si soy el único ya que queda, y tampoco puede ser ya por mucho tiempo. Bueno, hombre. De tal manera que yo os agradezco a todos de todo corazón y perdonar, hombre, porque uno se emociona. Bien, eso no es ningún delito, no, ni ninguna vergüenza, no, ni eres menos hombre por eso. Ya lo sé, pero a medida que uno va siendo mayor, se vuelve más sensible.
y entonces también siente más el cariño de las personas que nos rodean y que nos recuerdan lo que nosotros no podemos recordar, porque no nos lo dijeron nunca. Eso fue una tragedia para nosotros. Y ahora yo quiero agradecerte a ti y a tu mujer y a los que han colaborado con vosotros, porque nos hacéis vivir lo que debimos haber vivido hace unos años, muchos años. De manera que muchas gracias a todos y ojalá pueda venir el año que viene. Hombre, pues aquí te esperamos, hombre. Venga, dale, Ángel. Un abrazo. A pesar de los intentos de olvidar y de las dificultades que se dan en una provincia que se vuelve cada vez más conservadora, algunos familiares luchan por recuperar los restos de sus parientes asesinados y homenajearlos. Y lo que es más importante, recuperando sus ideas de justicia, que en un mundo cada vez más individualista y desigual siguen vigentes. Todavía, por parte de la derecha, o al menos algunos miembros de la derecha, se quiere mantener que esto que estamos haciendo lo hacemos por odio, por revancha. Pero en el año 1978 asistí por primera vez a el entierro de unos compañeros de Villaruela. Os podéis imaginar que entonces el pueblo se llenó de guardias civiles, porque había un hecho que era que habían sido vecinos del mismo pueblo quienes les habían asesinado, y hubo un silencio sepulcral. Pareció que acababan de morir. Que esto no se hace ni por venganza, ni por revancha, ni por odio. Siempre me dijeron, mi abuela la primera, que hay que perdonar en la medida de lo posible, pero nunca olvidar lo que ha pasado. Enhorabuena a todos los que habéis organizado este acto en memoria de estos compañeros que de forma absolutamente injusta, probablemente por defender derechos, pues tuvieron ese final. Ahí hay otro y allí tiene otro detrás tuyo. Ahí ya. Ahí, metales. Viene siempre tarde. Lo tengo en la mano. Estos dos son tiros de gracia, que ya se pegan la sien. Esto te hace pensar que la cabeza ya está próxima. Encontramos a los 14 en un estado de descomposición inaudito, es decir, no es fácil encontrar en tan malas condiciones los restos humanos. Estos sí estaban muy mal, los huesos se deshacían, pero sí pudimos identificar 14 cráneos. Muchos de ellos se le veía perfectamente el orificio de bala. Los familiares nos reunimos y decidimos entre todos que se les daba sepultura en Fonteguinaldo, en lugar del cementerio de Fonteguinaldo. Fue un acuerdo de todos los familiares que estuvieran juntos, un acuerdo de todos los familiares. O sea, ¿es cosa del pasado? Sí, cuando haya un reconocimiento, pero ahora mismo no existe tal. Entonces, a esas personas además les aconsejaría algo. Vete a una exhumación y estate en una exhumación. Y ya me dirás si es cosa del pasado o es del presente, porque si todavía tenemos que estar haciendo exhumaciones, no es tema del pasado. Mi abuela describió, aquella vez que describió cómo iba mi abuelo, iba con una chaqueta marrón, una camisa azul y unas botas. Entonces, cuando apareció la primera bota, o sea, apareció la bota, pues yo ahí me hundí. O sea, fue el momento en que interiorizas que ese puede ser tu abuelo, claro, porque iba con botas, se describe, y luego cuando fueron encontrando el resto del cadáver, pues realmente respondía a llevar camisa y todo. Y dices, pues está claramente es. Y cuando yo bajé y vi eso, el disparo en la nuca y eso, piensas que es tu abuelo, que la verdad es que te hundes. Pero bueno, se va superando y luego te hundes más cuando con el análisis de ADN resulta que de los 4 ninguno es tu abuelo, que hasta te han engañado en eso. Aquí la reconciliación en este país de la que tanto se habló la pagaron los antifranquistas, porque hemos tenido que ser los que nos hemos callado o no nos hemos callado.
¿O es que desde que aparece la democracia no hemos aguantado y no hemos dicho nada, pensando que todo tendría su recorrido en su momento oportuno? Pues llevamos 47 años y aquí estamos, ¿eh? O sea que yo creo que ahora va siendo. Fíjate que hoy estemos aquí, al lado de nuestro abuelo y de nuestro tío y de nuestros padres, 86 años después de que mataran a nuestro abuelo, de que mataran a nuestro tío. Y esto es la primera vez que ocurre después de 86 años, que estemos contándole a alguien de esta forma. Fíjate, y para hacer un documental, esta situación, hombre, yo creo que ha pasado bastante tiempo, ¿eh? Para que hemos sabido aguantar, callar, esperando que a quien le correspondía hubiera hecho algo. Y aquí esto es como un contenedor lleno de escombros al que hay que estar empujando y que no avanza, ¿no? Y Zapatero hizo algo, es verdad, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, y Pedro Sánchez está haciendo algo, se lo vamos a reconocer, por supuesto. Félix se llamaba, me contó que él venía aquí, que un día el dueño le dijo, mira, ahí en esa pared metimos tal, en una gavia, lo llaman aquí gavia, una zanja. Y la pared debe de ir, míralo, aquí quedan restos de la pared. Mira, por aquí va la pared, por esta zona. Y entonces, más allá o más acá, por aquí dicen que dejaron. Esto pasaba por ser, todo el mundo lo sabía, en la tradición oral, todo el mundo sabe que aquí en Carvajales hay gente enterrada. Pero ya digo, nadie ha querido, porque esto es muy laborioso, no los encuentran en los cementerios, a veces por estos sitios donde la gente viene a aliviar el vientre, un cagadero. Ese es el homenaje que reciben las víctimas aquí, la mierda que deja la gente que pasa. Es una fórmula un poco truculenta, pero la realidad es peor. Sí, hombre. Y aquí por la gente eso no le gusta, bueno, yo entiendo que no les guste hablar, porque no es un tema agradable, ¿no? Pero ninguna idea vale una vida. Ninguna. Ninguna. Y menos ser tan miserables como decir, ahí hacen gente que parecen obreros con alpargatas. No, hijos de puta, los habéis matado vosotros. Y los habéis enterrado vosotros. Y fuera del cementerio católico. Como si no tuvieran ni padre, ni madre, ni familias. Yo estoy esperando que el rey venga uno de estos. A mí personalmente me gustaría bastante verle. Porque no es el rey de media España, dice él que es de España entera, ¿no? Pues que vamos marchando. En esa campaña de olvido, desgraciadamente lo digo con pena porque, en fin, yo no oculto nunca mis ideas, siento que participaran con bastante entusiasmo el gobierno socialista, que en esos 14 años que me parece que estuvo en el poder, podía haber hecho, facilitado, fomentado y, en todo caso, no fomentar lo contrario, que era el silencio, porque ese silencio del que estamos viviendo en gran parte se debe al silencio de aquellos tiempos. Aquí una transición, esto lo que fue un blanqueo del franquismo, pero planificado desde bastante antes de que muriese Franco. Lo tengo muy interiorizado, yo en política no me meto, pero mi opinión es que ha habido un continuismo total, o sea, aquí no ha habido ruptura. A fin de cuentas, vamos a decir que los padrinos de esta dinastía, yo no sé del sistema, pero en todo caso de la dinastía, quien los ha protegido fue Franco, ¿no? Y yo no sé, ¿ha habido algún referéndum sobre el tema de si la gente quería ser monárquica o quería ser no monárquica? Por ejemplo, que yo sepa, en los años 70 no se hizo, y después tampoco. No ha sido fácil hacer este documental. Las puertas cerradas de las instituciones para financiarlo. Sin embargo, paso a paso y sin tirar la toalla, hicimos un micromecenazgo, donde cientos de personas, decenas de colectivos y algunos ayuntamientos nos ayudaron a recaudar una pequeña cantidad de dinero con la que poder tirar hacia adelante este proyecto. Todos y todas, mil gracias, y estáis en los créditos finales. Aquí acaba mi viaje, removido, rabioso, pensativo, divagando sobre si realmente alguna vez seremos capaces de conseguir una sociedad donde la desigualdad y la fuerza de los que más tienen no se imponga. Son tiempos difíciles, de crecimiento de la extrema derecha,
donde es más fácil culpar de los problemas al más débil que luchar contra el fuerte. Sin embargo, la semilla está plantada, y es la semilla de todos aquellos y aquellas que lucharon por la justicia social, que por ello les reprimieron y asesinaron, y posteriormente quisieron olvidar con frases como «aquí no pasó nada». No olvidamos. Por ellos, por los abuelos, por Andrés, por Hipólito, por el primo Juanito de la topera de Béjar, por la tía Cándida, tan brava y tan digna, y por todos los vecinos desaparecidos. No olvidamos, seguimos en la lucha de la reparación y de la justicia. Y agradecemos de corazón a los que buscan incansables en las cunetas y fosas trocitos de hueso, plomo, memoria y honor. Pido castigo para las que de sangre salpicaron la patria. Pido castigo para el verdugo que mandó esta muerte. Pido castigo para el traidor que ascendió sobre el crimen. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo